Amén, 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 gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible e invisible, en esta hora, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero y porque tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor, como aquel Espíritu Santo, Señor, que viene a transformarnos, Señor, nuestro interior y hacer de nosotros nuevas personas, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por tu obra salvadora, Señor. Te pedimos que tú permitas que esta obra salvadora, Señor, sea completa, Padre Celestial, en cada uno de los santos, Señor, que conforman la iglesia, que conforman el cuerpo de Cristo, Padre Celestial, y que seas tú quien te sigas expandiendo, Señor, en todo nuestro ser, que sigas creciendo, Señor, permitas que nosotros maduremos en vida y crezcamos en vida, a fin de que tu plan eterno, Señor, se lleve a cabo en nosotros y que nuestra naturaleza, Señor, esos deseos naturales que sigue habiendo en nosotros, Señor, mengüen en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bendita iglesia, en esta mañana, en esta hora, vamos a escudriñar un poco la Escritura y vamos a ver una cita bíblica que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice esta palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, amada iglesia, el Señor manda a su Hijo Jesucristo, Dios el Todopoderoso manda a su Hijo Jesucristo al mundo, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda y pueda adquirir la vida eterna, pueda ser Dios introducido como vida eterna en el hombre. Amén. Entonces, la obra salvadora completa de Dios tiene dos aspectos. El primer aspecto es el aspecto judicial y el segundo aspecto es el aspecto orgánico. Amén. El aspecto judicial de la salvación se lleva a cabo, amados hermanos, mediante el procedimiento de la obra redentora de Cristo, es decir, mediante ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Mediante ese derramamiento de sangre que el Señor efectuó en la cruz. Amén. Y el aspecto orgánico de la salvación se lleva a cabo por medio de la vida divina, amén, la cual solamente Cristo posee, porque Él es la vida divina de Dios. Tenemos que saber que nosotros no podemos adquirir la vida divina de Dios si no es solamente por medio de Jesús. Por eso Él decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, en mí se encuentra la vida divina de mi Padre. Yo soy aquel que posee la vida divina del Creador de los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios. Entonces, solamente Cristo posee esta vida. Y precisamente cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, conforme al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, y no estoy hablando del bautismo, sino de la vida, ¿sí? Dice la Escritura que entonces ellos le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, es decir, recibirán a Cristo como la vida divina de Dios. Amén. Y cabe mencionar, no estoy hablando del bautismo
de la denominación unitaria o de la denominación trinitaria, sino el trasfondo es la vida divina que solamente Cristo posee. Amén. Entonces, conforme a la economía de Dios, amados hermanos, es importante saber que por medio de esta vida divina, quien es Cristo Jesús, los creyentes son transformados. Somos transformados por medio de la vida divina, y cuando nosotros vamos siendo transformados a través de nuestro andar en el Señor, vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual y vamos a madurar en la vida divina de Dios. Entonces, realmente el cristianismo, hermanito, es vivir una vida práctica de iglesia, porque solamente viviendo una vida práctica de iglesia nosotros vamos a poder madurar, ¿sí? Entonces tenemos que crecer en vida, tenemos que madurar en la vida divina que Dios nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Entonces, en la obra salvadora de Dios, hermanos, Cristo es el centro, ¿sí? Él es el cuerpo de Cristo, Él es la línea, y la Nueva Jerusalén es la meta eterna de Dios. Amén. Dice el libro de Colosenses, capítulo 2, dice que Él es el cimiento de todas las cosas. Amén. Capítulo 1 también. Entonces, Cristo es el centro, hermanos. Cristo es el cuerpo. Él es la línea, ¿sí? Que si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, hay dos líneas cruciales en toda la Escritura, y una línea es la línea de la vida eterna y la otra es la línea de la muerte eterna. La de la vida eterna culmina con la Nueva Jerusalén, que es la meta de Dios, y la línea de la muerte culmina con la destrucción de Babilonia, la gran ramera. Amén. Entonces, Jerusalén es la nueva meta, lo cual solamente se puede lograr, ¿sí?, completamente por medio del Espíritu que vivifica, o por medio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, ¿sí?, el propósito y el plan eterno de Dios no se puede cumplir, porque el propósito y el plan eterno de Dios precisamente es edificar la Nueva Jerusalén, aquella ciudad santa, ¿sí?, quien es la esposa de Cristo, ya no la novia como iglesia, sino la esposa como la ciudad santa, que a través de todas las dispensaciones Dios ha estado edificando. Amén. Entonces, fíjate, hermano, ahí en Primera de Corintios, en la carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, dice la Escritura, dice la palabra de Dios: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Amén. Es decir, que el Señor Jesús, Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, tuvo que llevar un proceso, tuvo que pasar por un proceso, amados hermanos, ¿sí? Porque en el libro de Génesis, conforme al libro de Génesis, dice la Escritura, ahí en Génesis 1, que el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas, y conforme al Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice la Escritura que Dios es espíritu. Amén. El Creador es espíritu. Aquel Dios que reordenó los cielos, que reordenó la tierra, amén. Aquel Dios que creó los cielos y la tierra, amén, es espíritu. Entonces, ese espíritu, conforme al libro de la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo, ¿sí?, menciona, lleno del Espíritu Santo, que el postrer Adán
fue hecho Espíritu vivificante, lo que nosotros hemos conocido como el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ese Espíritu vivificante, hermano, es el que viene a nuestra vida precisamente a vivificar nuestro espíritu, porque en nuestra vieja naturaleza nosotros somos seres caídos que cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, sí, su naturaleza cayó, es decir, que su espíritu entró o cayó en una condición de muerte. Entonces, el ser humano necesita ser vivificado en su espíritu y en su alma necesita ser transformado. Entonces solamente la vida eterna de Dios, la vida divina, puede llevar a cabo esa obra. Amén. Entonces el aspecto orgánico de la obra salvadora de Dios, amados hermanos, está relacionado con la vida divina. ¿Sí? Recordemos que el aspecto judicial se llevó a cabo cuando Jesús derramó la sangre en la cruz, ¿sí? Y el aspecto orgánico se lleva a cabo todos los días en nuestro caminar cristiano a través de todo el proceso de transformación que el Espíritu Santo está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en cada uno de los santos que conformamos la iglesia. Amén, 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 gloria a Dios. Entonces, el aspecto orgánico de la obra salvadora de Dios está relacionado, hermano, con la vida divina. Amén. Y el aspecto judicial de la obra salvadora de Dios está relacionado con la ley. Amén. Entonces, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una cita bíblica que la mayoría de nosotros no sabemos, ¿verdad? Si no es que todos, cuando llegamos al Señor, cuando llegamos al Evangelio, son una de las primeras citas bíblicas que nos aprendemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y pueda adquirir la vida eterna. Cristo pueda ser introducido en Él como vida eterna. Amén. Recordemos que conforme a Génesis fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Amén. Esto significa, amado hermano, que fuimos creados como vasijas, ¿sí? Y una vasija sirve para contener algo. Entonces, Dios nos creó de una forma para que nosotros pudiéramos contenerlo a Él como la vida divina. Amén. O para que pudiéramos contener la vida divina de Dios. Entonces, Dios al enviar a su Hijo unigénito a la humanidad, ¿sí?, lo hace con la finalidad de que el hombre pueda recibirle como la vida eterna y pueda contenerlo en su interior, ¿sí? Pueda hacerse uno con esta vida. Amén. La vida divina de Dios pueda forjarse en el hombre. Entonces, nosotros podemos ver que Dios no obliga a nadie a creer en su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Es decir, que ahí ya entra nuestro libre albedrío o la voluntad del hombre. Amén. Entonces, por eso Dios le dio al hombre el libre albedrío, porque Dios no quiere obligar, Dios no quiere forzar a nadie, absolutamente a nadie, a que crea en su Hijo, ¿sí? Sino que ejerza su propia voluntad y su propio albedrío, y Él decida, amén, recibirle o no recibirle. Amén, gloria a Dios. Entonces, el anhelo de Dios, el principal anhelo, el propósito de Dios, ¿sí?, en su corazón, es que Él quiere hacerse uno con el hombre. Amén. Para que el hombre de esa manera pueda expresar a Dios mediante la vida divina. Entonces recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él tenía dos naturalezas, la naturaleza humana, ¿sí?, y la naturaleza divina. Pero Él todo el tiempo expresaba a Dios en la naturaleza divina, porque Él vivía en esa vida, Él vivía la vida divina, Él no vivía la vida humana, Él no andaba en el pecado, Él no andaba fornicando, no andaba
chismeando, etcétera, etcétera. Entonces él vivía la vida divina. Esto significa que él siempre fue la expresión de Dios en cuanto a la vida divina interiormente, porque la vida divina de Dios estaba en él. Por eso él decía: el Padre y yo somos uno. Amén. Entonces, por esta razón, Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza, porque ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios, que el hombre lo exprese, que el hombre lo represente, que el hombre pueda contener a Dios en su interior como la vida divina. Amén. Gloria a Dios, amado hermano. Entonces, esto es algo bien hermoso, hermano, ¿sí? Y fíjate que dice ahí, por ejemplo, el libro de Génesis, dice que cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, su naturaleza cayó, es decir, se corrompió. Él adquiere la naturaleza satánica. Y lo que Dios quiere a través de la vida divina es echar fuera del hombre esta naturaleza, quiere hacerse uno con él. Amén. Entonces, debido a que la naturaleza del hombre cayó en el Edén, en el Nuevo Testamento Dios vino encarnado en Jesucristo, porque era necesario, hermano. Ese fue un plan que Dios creó, ¿verdad?, para poder redimir al hombre, para que el hombre pudiera ser regenerado en su espíritu, transformado por medio de la vida divina. Entonces, tenemos que ver este punto, hermano, porque este punto es muy importante. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, Dios no creó al hombre con el propósito de que el hombre fuera salvo, porque el hombre en ese momento no necesitaba la salvación, ¿sí? Dios dotó al hombre con una voluntad, la voluntad humana. Entonces, en el momento en que Dios pone al hombre en el huerto del Edén, nosotros estamos encontrando tres voluntades, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y el libre albedrío, que es la voluntad del hombre. Porque Dios no quería obligar al hombre a que comiera del árbol de la vida. Por eso le dijo: de todo árbol tú puedes comer, tú eres libre de comer de todo lo que tú quieras. Y le advirtió: pero de este tú no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, espiritualmente vas a morir. Entonces, debido a que el hombre cayó en el Edén, ya en el Nuevo Testamento Dios tiene que tomar forma de hombre, se tiene que corporificar. Dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne. Es decir, Dios se corporificó, tomó forma de hombre y vino al mundo como el Hijo de Dios para poder redimir al hombre de la naturaleza caída que él se encontraba, porque el hombre vivía en enemistad. Por eso el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre vivía en enemistad con Dios y era necesario que Dios se corporificara y viniera al mundo como el Hijo para redimir al hombre. Amén. Para que el hombre pudiera ser regenerado, ¿sí? Para regenerar al hombre consigo mismo como la vida divina. Amén. Entonces, esto se llevó a cabo mediante la muerte, mediante la resurrección y mediante la glorificación de Jesucristo. Amén. Y dice ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, escucha hermano, escucha amado, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros, amados, llegamos a ser hijos de Dios, adquirimos su vida y su naturaleza
Gloria a Dios. Y esto es algo, hermano, grandioso, esto es algo extremadamente rico, porque estas son las verdaderas riquezas que nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús. Adquirir su vida. ¿Cuál vida? Pues la vida divina, la vida eterna, ¿sí? Y la naturaleza de Dios. Esto es interiormente, hermano, no exterior, interiormente, amén. Entonces la intención de Dios, su plan, su propósito es que nosotros seamos iguales a Él. Por eso dice ahí el libro de los Romanos, el Evangelio de Pablo, ¿verdad? Dice por ahí, Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿te das cuenta que el anhelo, el deseo de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo? Es decir, igual a la imagen del Hijo, ¿sí? Una réplica, una copia exactamente igual en cuanto a vida y naturaleza. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando el hombre cayó en el Edén, se convirtió en un ser caído, ¿sí? Y adquiere la naturaleza satánica, es decir, se hizo uno con Satanás, hermano, amén. Y su naturaleza fue una naturaleza de muerte, una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, esto hizo que el hombre adquiriera la naturaleza serpentina de Satanás, amén. Y de esa manera el hombre violó la justicia de Dios. Amén. En el Edén, el hombre violó la justicia de Dios. Y algo muy importante que nosotros debemos saber, fíjate bien, hermano, y que quiero aclarar, es que el hombre violó la justicia de Dios, pero no violó la gracia ni el amor de Dios. Esto no lo violó, solamente violó la justicia de Dios. Amén. Entonces, conforme a las Escrituras, el principio por el cual Dios actúa es la justicia, ¿sí? Entonces, todo lo que Dios hace es justo, amén. Y su justicia es el cimiento de su trono, amén. Entonces, el Salmo 89:14, hermanos, nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Gloria a Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Entonces, por una parte vemos el amor de Dios y por otro lado vemos su justicia. Este salmo nos los dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, la misericordia denota amor o es el amor de Dios, porque por su misericordia Dios envió a su Hijo al mundo por amor, ¿verdad? Porque por su amor, su misericordia, ¿sí? La oportunidad de reconciliarnos con Dios día a día se renueva cada mañana. Amén, gloria a Dios. Entonces, según su amor, Dios quiere hacer del hombre una copia exactamente igual a la de su Hijo. Amén. Pero el hombre pecó y violó la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es estricta, hermano, ¿sí? Es estricta. Y aquí la cuestión es que todo lo que Dios quiere hacer por el hombre tiene que satisfacer los requisitos de su justicia. Amén. Entonces, todo lo que la justicia de Dios requiere llega a ser la ley. Amén. Porque en la ley se revela la justicia de Dios y se lleva a cabo la justicia de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos muestra, amados hermanos, que después de que Dios creó al hombre y éste cayó, pasó un tiempo, hermanos, que es la dispensación, ¿sí? Un tiempo donde
donde no había ley, es la dispensación previa a la ley, donde todavía los mandamientos no habían sido entregados. Y estamos hablando que es desde Adán hasta Moisés. Amén. Entonces después Dios vino a dar al hombre la ley. Esta es la dispensación de la ley, desde Moisés hasta la venida de Cristo, la dispensación de la ley. Entonces la ley de Dios fue escrita y fue puesta en vigencia conforme a su justicia. Amén. Entonces la ley llega a ser la ley de justicia. Y dice el apóstol Pablo lo menciona en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios, para que la justicia de la ley, ¿sí?, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, todo lo que Dios quiere hacer, hermano, por el hombre, orgánicamente, es decir, interiormente, conforme a su vida, es redimir a los pecadores caídos, hermano, ¿sí? Y conforme a sus justos requisitos, justificarnos conforme a su ley. Amén. Y esto es a lo que nosotros llamamos, o a lo que la Escritura llama, la redención. Amén. Entonces, era necesario que Dios introdujera la ley para que la justicia de la ley fuera la que redimiera a los pecadores. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando Dios redime a los pecadores judicialmente? Es decir, conforme a su ley, hermano, se puede hacer libremente todo lo que quiera, ¿sí? Dios, al redimir a los pecadores judicialmente, puede hacer libremente todo lo que quiera, ¿sí? No el pecador, Dios. Entonces, por medio de su vida orgánica, es decir, por medio de la vida divina, conforme a su deseo de su corazón, hermano, Dios puede hacer lo que quiera. Y fíjate bien, hermano, si Dios quiere, por medio de su redención, puede salvar a un ladrón o puede salvar a una prostituta, si Él quiere. Por eso dice la Escritura que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Gloria a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia, amados, de cada uno de nosotros, de cada miembro que conforma la iglesia de Cristo, de cada miembro que conforma el cuerpo de Cristo. Amén. Y nosotros, por ejemplo, podemos ver un testimonio, ¿verdad?, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. En el capítulo 23, vamos a ver Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, amén. Y dice la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos ver este acto, ¿verdad?, de que por la misericordia de Dios, o porque Dios quiso, ¿sí?, redimió, es decir, le otorgó la salvación a este ladrón. Y también vemos el ejemplo de una prostituta, ahí en Mateo 21, 31 y 32, donde dice la palabra de Dios: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto,
¿no os arrepentisteis después para creerle? Entonces, aquí vemos el acto, ¿sí?, de redención, de justificación por la misericordia de Dios, que Él por su misericordia, por su amor, quiso efectuar en esta persona, en esta prostituta. Amén. Entonces, actualmente, Dios verdaderamente puede hacer lo que quiera, hermano, ¿sí? Él es libre de hacer lo que quiera. Él da, Él quita, Él pone. Amén. Entonces, Él destrona. Él es el dador de la vida y Él es el que nos llama a cuentas. Entonces, Dios puede hacer verdaderamente lo que quiera. Entonces, por esa manera, o por lo tanto, la obra salvadora completa de Dios consta de la redención requerida judicialmente, ¿sí?, y la salvación efectuada por medio de la vida de Dios orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la obra salvadora de Dios no se puede llevar a cabo solamente por la redención, ¿sí?, solamente por la justificación. Tenemos que entender, yo mencionaba en un principio que el propósito de Dios no es que seamos salvos, la salvación es parte del plan, del propósito eterno de Dios. Entonces, para que esta salvación pueda efectuarse, pueda estar completa, se necesita la vida divina o el obrar de la vida divina orgánicamente en nosotros, es decir, en nuestro interior. Y el sacrificio de Jesús en la cruz es lo que da inicio al propósito y al plan eterno de Dios en nuestra vida. Pero quien lo lleva a cabo y quien lo concluye es Cristo como la vida divina, es decir, aquel Espíritu Santo que desciende y viene y mora y habita en nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos de saber diferenciar entre estos tres aspectos, hermano. La redención, la cual es judicial. La obra salvadora de Dios, la cual es orgánica, y la obra salvadora completa de Dios, la cual es el conjunto de su obra redentora y su obra salvadora. Amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros el día de hoy ya hemos experimentado a Cristo como nuestro Salvador. En el momento en que nosotros creímos, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento en que creemos y en el momento en que lo recibimos como la vida, nosotros estamos experimentando al Cristo el Salvador, o a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, esto es judicialmente. Ahora, orgánicamente, tenemos que experimentarlo como aquel Espíritu que vivifica, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15:45, como el Espíritu que vivifica, o como la vida divina de Dios que viene a introducirse en nuestro ser y que es la que lleva el obrar de la transformación día a día. Amén. A fin de que nosotros lleguemos a ser la imagen y la expresión de Cristo. Ese es el anhelo, ese es el deseo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre, amado Creador de los cielos. Amado Creador de los cielos. Vamos a hacer una oración, hermanos, amada iglesia, para finalizar este mensaje, ¿verdad? Que es un mensaje de vida. Amén. Y que es de edificación, hermanos, para nuestra vida, ¿verdad? Y en esta hora, Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, porque tú eres santo, Señor. Porque tu santidad, Señor, se ha hecho una, Señor, con nosotros, y de esa manera tú has santificado, Señor, nuestro ser, bendito Dios Todopoderoso, y de esa manera estás santificando tu reino, Señor, quien es
tu iglesia, Padre Celestial, con la que algún día, bendito Dios Todopoderoso, tú vas a reinar, tú vas a gobernar por la eternidad, Padre Celestial. En esta hora te damos las gracias, Señor, porque tú has venido, Señor, a nuestra vida y nos has permitido, Señor, experimentarte como el Salvador. Pero ahora, Señor, que tú has venido a nuestra vida, es tiempo, Señor, de que nosotros te conozcamos como la vida divina, Señor, transformadora, y te experimentemos, Padre Celestial, como esta vida, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque nos has dado esta revelación a la luz de las Escrituras, bendito Dios Todopoderoso. Y el día de hoy, Señor, tú ministraste, Padre Celestial, nuestras vidas, Padre eterno, a través de la Escritura, mi Dios Todopoderoso. Y en este momento, Señor, nosotros recibimos, Padre, esta palabra como vida, bendito Dios Todopoderoso, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra a ti, porque solamente tú lo mereces. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Apláudele, hermano, apláudele al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios.